El príncipe Luis, de 8 años, corría llorando por un pasillo del palacio, apretando el puño con fuerza. Un miembro del personal pensó al principio que se había lastimado la mano. No había cámaras cerca, ni ningún portavoz de prensa en un radio de 100 metros. El niño lloraba en un pasillo antes de un acto oficial de la realeza. Detrás del niño que corría se oyó una voz que detuvo a todos en el salón. Durante décadas, la norma en este edificio ha sido que los miembros de la realeza no discutan en público. Los desacuerdos deben ir directamente al diario de un secretario privado. Se resuelven a puerta cerrada para que no tengan ninguna repercusión. No se trata de simple cortesía, sino que representa una maquinaria institucional eficiente. Esa maquinaria administrativa ha estado funcionando sin interrupción durante más de 100 años. Sin embargo, las palabras que resonaron no sonaron como una corrección real cortés. La princesa Ana entró por la puerta y dirigió una frase directamente a la reina Camila. Exigió saber cómo la reina consorte se atrevía a lastimar a un niño pequeño de esa manera. Antes de analizar por qué Camilla atacó el broche, debemos comprender el contexto. Luis lloraba solo y su padre no se percataba de nada. El motivo por el que Camilla buscó el broche revela una profunda tensión sin resolver que los funcionarios del palacio intentaron ocultar. Detrás de los sucesos de aquella dramática tarde se esconde un documento administrativo. Si lo leyeras, parecería un árido documento burocrático. Pero al añadirle el componente emocional de la familia, el papeleo revela algo sorprendente. Demuestra que todo el enfrentamiento se basó en una norma que no existía. Para comprender la gravedad de la situación, primero debemos observar detenidamente el pequeño objeto que portaba el príncipe Luis. Luis es el hijo menor del príncipe Guillermo y la princesa Catalina, y cumplió 8 años en abril. El público británico ha visto crecer al joven príncipe de una manera muy cercana y personal. Lo han visto en el balcón del palacio, reaccionando con naturalidad ante la multitud durante los sobrevuelos oficiales. A principios de este mes, el público lo vio asistir a los Juegos de la Commonwealth en Glasgow junto a sus hermanos mayores. Los 3 niños están siendo introducidos deliberadamente a los deberes públicos juntos como una unidad familiar que se apoya mutuamente. Esto representa una decisión consciente de permitir que los niños se comporten como niños normales y expresen sus emociones frente a las cámaras. Esto supone un cambio radical con respecto a la forma en que se criaron las generaciones anteriores de la realeza. William y el príncipe Harry fueron criados bajo un sistema rígido que consideraba la expresión de emociones como una falta personal. Desde muy pequeños, les enseñaron a reprimir sus sentimientos en público. En cambio, Luis está siendo criado por padres que desean que sus hijos sean, ante todo, personas auténticas. Esta decisión, tomada con discreción, representa una verdadera revolución en la vida cotidiana de la familia real. William y Catherine tomaron decisiones firmes sobre la crianza de sus hijos desde el principio y nunca las han abandonado. Sus hijos asisten a una escuela normal, son fotografiados ocasionalmente y, por lo demás, los medios de comunicación los dejan en completa paz. Se les permite decir que están cansados y se les permite mostrar emociones genuinas. En el centro de este enfoque moderno se encuentra la abuela fallecida, a quien nunca conocieron. La princesa Diana falleció en París en agosto de 1997, décadas antes del nacimiento del príncipe Luis. Si bien el joven príncipe no tiene recuerdos personales de ella, su presencia se siente a diario en su hogar.
Guillermo se ha asegurado de ello mediante cuentos para dormir, fotografías enmarcadas y pequeños objetos que le pertenecieron. Estos recuerdos se conservan cuidadosamente con el propósito de transmitirlos a los niños. Estos recuerdos personales y cotidianos no tienen absolutamente nada que ver con aniversarios públicos, oficiales, ni apariciones en los medios. Esas declaraciones públicas son para el país. Pero estos objetos personales se guardan exclusivamente para los niños. William tenía solo 15 años cuando caminó detrás del ataúd de su madre, vestido con un traje oscuro. Nadie lo protegió de esa intensa atención pública y jamás ha olvidado ese dolor. Dedicó su vida adulta a proteger a sus hijos de exigencias emocionales similares. Todo lo que ocurrió en el salón se debió a que un padre se negaba a que sus hijos olvidaran a su abuela. La familia se mudó a Forest Lodge, en Windsor Great Park, con un contrato de alquiler a largo plazo. Los objetos personales de Diana se mudaron con ellos, permaneciendo como parte activa de su vida cotidiana. Esto nos lleva directamente a la mañana del importante acto oficial de la corte en el palacio. Se organizó una reunión familiar privada en los salones de recepción antes de la salida de los coches. William le había regalado a su hijo menor un pequeño broche de solapa de plata antiguo esa misma mañana. El objeto era un modesto recuerdo que había pertenecido a la princesa Diana a principios de la década de 1990. El broche no tenía número de inventario oficial ni estaba registrado en la bóveda real. Era una pieza familiar privada que William conservaba y que se transmitía discretamente como un símbolo de continuidad. El príncipe no dio un cumpleaños ni una festividad importante para entregarle el broche de plata a Luis. Optó por una mañana cualquiera, deseando que la transición fuera completamente natural para el pequeño. Quería que su hijo llevara el broche de su abuela en el bolsillo sin ninguna ceremonia artificial. Un niño de 8 años no piensa en la vestimenta de la corte ni en las complejas reglas del protocolo real. Simplemente sabe que lleva consigo un recuerdo de su difunta abuela a una sala llena de adultos. Sabe que su padre le confió algo valioso y no dejaba de revisar su chaqueta para asegurarse de que estuviera a salvo. Los miembros del personal presentes recuerdan que Luis se llevó la mano a la chaqueta repetidamente. Quería asegurarse de que el pequeño broche de plata seguía bien sujeto en el bolsillo de su chaqueta. Este simple e inocente gesto de revisarse el bolsillo fue lo que llamó la atención de la reina Camila durante la reunión. La reina consorte notó el destello de plata antigua dentro del blazer del joven príncipe. Las salas de recepción previas al evento son sorprendentemente compactas, con los muebles apartados para dar cabida a la familia. Los miembros de la realeza permanecen en pequeños grupos, mientras el personal se abre paso entre la multitud con bandejas y listas. Camilla se fijó en el broche de plata y se dirigió directamente al niño de 8 años, sin pasar por sus padres. William y Catherine estaban a pocos metros de distancia, pero ella prefirió dirigirse al niño. Se detuvo justo delante del príncipe Luis y le dijo que el recuerdo no era apropiado. Alegó que el protocolo oficial de la corte y las normas de vestimenta formal no permitían tales objetos personales en actos oficiales. Le hizo esta corrección a un niño que no comprendía el significado de esas palabras formales. Y lo que es más importante, lo hizo delante de varios miembros del personal, asistentes y otros familiares. Ante un público silencioso, le dijeron al joven príncipe que algo andaba mal con él. Entonces, Camila insistió en que le quitaran el broche de plata y se lo entregaran al personal de inmediato. Argumentó que los objetos personales de la familia
No tenían cabida en un tribunal público donde las cámaras vigilaban. Imagínense esta exigencia desde la perspectiva de un niño de 8 años en esa sala. Uno de los adultos más poderosos del edificio lo miraba fijamente, exigiéndole su tesoro. No comprendía las complejas normas de vestimenta, pero sí sabía quién le había dado el broche. Sabía que su padre le había confiado la joya de plata de su abuela apenas unas horas antes. Luis intentó aferrarse al broche, explicándole su significado emocional con la mayor sencillez posible. Laku dijo que su padre se lo había dado y que pertenecía a Diana. Explicó que simplemente quería usarlo para recordar a su difunta abuela. Su sincera explicación debería haber zanjado el asunto de inmediato, haciendo que cualquier adulto razonable se retractara. Pero Camilla no suavizó su postura, ni permitió que los padres del niño resolvieran la situación discretamente en la habitación contigua. Según se cuenta, ella insistió en su postura, afirmando que las normas del palacio sobre vestimenta formal eran absolutas y no admitían excepciones. Esto representó una aplicación rígida de una regla no escrita a una niña de 8 años por un pequeño broche de plata. Dejó de tratarse de un broche en el momento en que la pequeña explicó de dónde venía. Todos en aquella silenciosa habitación sabían perfectamente de quién era el broche, qué representaba y por qué lo llevaba. Luis se derrumbó ante la intensa presión y el tono frío y exigente de la reina consorte. Estaba completamente confundido, aterrorizado y temía que el preciado regalo de su padre fuera confiscado por la fuerza. Cerró con fuerza el bolsillo donde guardaba el broche de plata, se dio la vuelta y salió corriendo. Quería encontrar un rincón tranquilo del largo pasillo del palacio donde los invitados no pudieran verlo llorar. Justo en ese momento, la princesa real apareció doblando la esquina del pasillo. Los largos corredores del palacio son fríos y ofrecen pocos lugares donde un niño pueda esconderse. Luis se detuvo cerca de una ventana, con los hombros temblando mientras intentaba contener las lágrimas. Ana encontró a su sobrino nieto en ese estado de angustia e inmediatamente se arrodilló sobre la alfombra, quedando a su altura. Ella le preguntó en voz baja qué había sucedido, y él le explicó la situación con voz quebrada y entrecortada. Ella escuchó con paciencia hasta que terminó de contar su historia, y luego preguntó quién había hablado con él. El joven príncipe se lo dijo, y la expresión de Ana se endureció al instante mientras se ponía de pie. No buscó un secretario privado, ni esperó a tratar el delicado asunto por los canales oficiales del palacio más tarde. Anne regresó directamente al salón, donde los miembros mayores de la familia aún la esperaban. No contó primero con Catherine, ni pidió a ningún empleado que verificara la historia del chico. Cruzó el pulido suelo, se detuvo frente a Camilla y la confrontó sin dudarlo. Le dirigió una frase tajante y contundente que interrumpió de inmediato cualquier conversación en la sala. Exigió saber cómo la reina se atrevía a lastimar a un niño pequeño de esa manera. Luego, pronunció 2 palabras tajantes que resonaron por el largo pasillo. «Retírate», le dijo a Camilla delante de sus ayudantes que imponer un protocolo tan frío a un niño era inaceptable. Habló con voz serena y controlada, sin mostrar fingida ira, sino con una determinación absoluta e innegable de proteger a su sobrino. Nadie en el salón pronunció palabra alguna en respuesta a la intervención de la princesa real. Los ayudantes de mayor rango dejaron de hablar, conmocionados por la confrontación directa que acababan de presenciar. Ningún miembro del personal presente había visto jamás a una reina reinante ser interpelada de forma tan directa. Para comprender el impacto que esto tuvo,
debemos analizar la posición única de Ana dentro del palacio. Su influencia dentro de la casa real no tiene casi nada que ver con su rango oficial. Es la única hija de la reina Isabel y el príncipe Felipe, con décadas de servicio a sus espaldas. Los registros oficiales del año pasado muestran que cumplió con casi 500 compromisos, trabajando más que casi todos los demás. Toda la casa real respeta su ética de trabajo, su disciplina y su absoluta dedicación a la corona. Fundamentalmente, ha pasado toda su vida dentro de la institución sin buscar jamás beneficio personal. Décadas. Solicitó que sus hijos no recibieran ningún título real. Esto significa que nunca ha utilizado la influencia de la monarquía para el beneficio personal de su familia. Dado que no tiene ambiciones personales ni un papel que asegurar, su posición es completamente incuestionable. Cuando se levanta para defender a alguien, todos saben que actúa por convicción. Además, Anne conoció bien a la princesa Diana durante los años que trabajaron juntas. Ambas comprendían lo que la rígida maquinaria institucional puede hacerle a alguien que no encaja. Observó lo que esa maquinaria le hizo a Diana desde una perspectiva más cercana que casi cualquier otra persona dentro de esos muros. Estuvo presente en el edificio durante la boda pública, el difícil divorcio y el funeral. Si Binka habló de estos asuntos con los medios, recordaba el costo emocional de aquellos años. Esa tarde, Anne no se limitaba a defender un pequeño broche de plata en la chaqueta de una niña. Se encontraba en una situación emocional delicada, tras haber sido traspasada muchos años antes de la reunión, y eligió ese momento para hablar. Mientras se desarrollaba el enfrentamiento, un miembro del personal de la Casa Real decidió revisar la documentación. Cada acto oficial incluye un detallado documento con instrucciones de vestimenta que se distribuye a todas las casas reales. Este documento especifica con exactitud lo que la familia debe usar para garantizar que nadie desentone. Es un documento sobrio y poco glamuroso, diseñado para evitar situaciones embarazosas en público. El miembro del personal consultó el código de vestimenta para ese evento específico y lo leyó detenidamente. No existía ninguna norma que prohibiera llevar recuerdos personales o pequeños broches familiares antiguos en las chaquetas. El protocolo oficial no exigía que un niño entregara objetos familiares al personal para su custodia. El broche no infringía ninguna norma de vestimenta, ya que no existían tales regulaciones sobre la ropa que debía usar un niño. Este descubrimiento trastocó por completo el rumbo de la tarde para la familia. Camilla no había estado aplicando ninguna norma palaciega al joven príncipe aquella mañana. Había inventado una regla sobre la marcha, en medio del salón. Luego se la impuso a la única persona presente que no podía revisar la documentación personalmente. El pequeño broche de plata perteneció a Diana durante un período que Camila recuerda mejor que nadie. Nadie ha confirmado con exactitud qué pensaba al ver el objeto, pero, según mi interpretación, reconoció el objeto histórico de inmediato. No vio una infracción del código de vestimenta. Vio un discreto recordatorio físico de Diana entrando en el salón de estado. Durante cada segundo que el broche permaneció en su chaqueta, Diana estuvo presente en silencio en el evento. Un niño de 8 años entró llevando consigo el recuerdo de su abuela, y Camilla reaccionó. Buscó una autoridad que no poseía para quitarle el broche plateado del blazer. Mientras tanto, un miembro del personal, conmovido, fue directamente a buscar al príncipe William cuando Louis salió corriendo. El empleado no informó a sus superiores, sino que acudió directamente al padre.
Esta acción revela claramente dónde residen las lealtades personales dentro de la casa real moderna. William encontró a su hijo junto a la ventana al final del largo pasillo. El niño aún temblaba, sujetando con fuerza el broche de plata entre sus manos cerradas, negándose a soltarlo. William se arrodilló sobre la alfombra y dejó que su hijo explicara la situación con calma. No le animó a ser valiente ni insinuó que se trataba de un malentendido. Dejó que el niño hablara a su propio ritmo hasta que el llanto cesó por completo. Entonces, el príncipe de Gales se levantó y regresó directamente al silencioso salón para enfrentarse a la familia. No ofreció a nadie una salida diplomática, ni intentó suavizar la tensión. Permaneció junto a su cuñada y habló con voz tranquila, firme y contundente. Dejó claro a todos que las decisiones sobre los recuerdos de sus hijos les correspondían exclusivamente a él y a Catherine. Ningún otro miembro de la familia tenía derecho a inmiscuirse en cómo recordaban a su difunta abuela. Entonces, la princesa Ana terminó lo que había empezado, ordenándole a Camilla que abandonara la sala inmediatamente. No le estaba pidiendo nada, sino que le estaba dando una orden firme delante de varios testigos. Nadie en la sala se dio en defensa de la reina consorte en ese momento. El personal que estaba fuera tuvo que reorganizar rápidamente los coches y la fila de llegada oficial. Camilla no asistió al acto de Estado. La explicación oficial fue un conflicto de agenda, pero en la Casa Real conocían la verdad. Ana había retirado a la reina de un compromiso real por el broche de una niña de 8 años. El rey Carlos llegó en medio de esta crisis, enfrentándose a una decisión sumamente difícil. Su esposa estaba de un lado y su hermana firmemente del otro. Su heredero también estaba alineado con su hermana. Charles no defendió a su esposa, pues había dedicado los últimos años a sus nietos. Tenía una grave enfermedad que le preocupaba y sabía que había perdido oportunidades con sus propios hijos. Quería estar presente para George, Charlotte y Luis, como nunca antes. Escuchó a su hermana y comprendió de inmediato la magnitud del error, negándose a discutir. El rey hizo algo que los cortesanos de mayor rango no esperaban, saltándose el protocolo habitual del palacio. Caminó personalmente por el pasillo para encontrar a su nieto, sin enviar a ningún ayudante por delante. El monarca de 77 años se arrodilló en la alfombra para quedar a la altura de los ojos de Luis. Le dijo al niño que amar a su abuela Diana era algo de lo que estar orgulloso y que nadie le quitaría el prendedor. Garantizó que nadie le quitaría el broche de plata, zanjando así la discusión. Luis asistió al evento con su chaqueta, donde el broche de Diana era claramente visible en su pecho. Se publicaron fotos del pequeño broche en su solapa en la prensa nacional. Cuando la noticia se filtró al público, provocó una indignación masiva y emotiva contra Camilla. Las portadas de los periódicos publicaron la historia bajo el titular "Lo conservó".